Chicos, continuamos. Continuamos. A ver, se acabó el recreo y seguimos. A ver, ¿están ahí para poder seguir? ¿Regresaron de su receso, chicos? Pregunto, ¿están ahí para continuar? Muy bien, Ángela. Gracias, Clarita. El arcaico superior se inicia en el 3000 a.C. hasta el 1700. En el arcaico superior aparece la agricultura. La agricultura, a diferencia de la horticultura, puede crear excedente, es decir, genera más recursos que los necesarios para cubrir la subsistencia. Con la agricultura, que ya es una actividad productiva, las sociedades se establecen de manera fija en un territorio determinado. Las sociedades se vuelven sedentarias. Ahora vamos a colocar acá. Las sociedades se vuelven completamente sedentarias. Muy bien. Debes saber que la agricultura fue posible gracias a la aparición de los especialistas. ¿Qué son los especialistas? Son un grupo dedicados a desarrollar conocimientos en astronomía, matemática, arquitectura. Los especialistas imprescindibles para el desarrollo agrícola son los astrónomos. Ellos van a ver los ciclos, el movimiento de los astros, el movimiento aparente del Sol, las estrellas, y van a comenzar a entender los ciclos climáticos, básicamente las estaciones, determinando cuáles son las épocas de lluvia y de sequía. Los astrónomos o especialistas en astronomía van a permitir el desarrollo del calendario agrícola. Eso es muy importante, el desarrollo del calendario agrícola. Estos astrónomos van a creer de que están hablando o entendiendo el lenguaje de los dioses. En el mundo andino los astros son deidades, el sol, la luna. Yo comprendo el lenguaje de los dioses y se presentan ante la sociedad como los emisarios de los dioses, surgiendo los sacerdotes. Por favor, en el mundo andino el sacerdote es el especialista en astronomía. Su función es la elaboración del calendario agrícola. Y los sacerdotes comienzan a tener hegemonía, a dirigir la producción y acumular los bienes de prestigio, surgiendo así la teocracia. Surge la teocracia en el mundo andino, que es el gobierno sacerdotal. Muy bien. La sociedad comienza a jerarquizarse. A la cabeza los sacerdotes, luego siguen los curacas, que son los líderes de las comunidades, luego siguen los artesanos, finalmente los agricultores y pescadores. Comienza la jerarquización social. Debes saber de que los sacerdotes dirigen a la mano de obra para construir grandes estructuras. Pregunto, si son los sacerdotes el sector hegemónico, ¿qué van a construir? Pregunto yo, ¿fortalezas, centros urbanos o centros ceremoniales? ¿Qué se va a construir, hijo mío, en este periodo? Aparecen obviamente los templos, ¿verdad que sí? Aparecen los templos, centros ceremoniales. Estos centros ceremoniales van a cobijar alrededor de sí a muchas comunidades. Las comunidades ubicadas alrededor de los centros ceremoniales comienzan a desarrollar relaciones de parentesco entre sí, relaciones sanguíneas, van a compartir la misma lengua y todas van a decir descender del mismo ancestro. Surgen relaciones sanguíneas de parentesco, lingüísticas y hasta totémicas, porque dicen descender de un ancestro común. A ese ancestro común se le llama tótem. Ha surgido la comunidad campesina unida por vínculos de parentesco, a la cual se le va a llamar el Ayllu. Los jefes del Ayllu, los que dirigen la mano de obra, los que movilizan la mano de obra, se van a llamar los curacas. Muy bien. Así que en este periodo llamado el arcaico superior, surge la agricultura, la sociedad se vuelve sedentaria, surge la teocracia, con la teocracia los centros ceremoniales, las aldeas comienzan a desarrollar relaciones de parentesco, nacen el Ayllu, surgen los curacas y con esto la jerarquía social.
¿Se entendió, chicos, las enormes diferencias entre el arcaico superior y el inferior? ¿Se comprendió esto, chicos? Por favor, verifiquen si se está comprendiendo. Gracias, Kiara. Gracias, Ángela, por su verificación. Debes saber que en este periodo, llamado arcaico superior, aparece la textilería con algodón. Esa es una nueva tecnología que surge en esta coyuntura. Aparecen dos tradiciones arquitectónicas. En la sierra, los templos se caracterizan por ser recintos rectangulares, como puedes ver acá. Los templos de la sierra se caracterizan por tener doble piso, una especie de patio interno, ahí está, doble piso, como se puede ver en esta imagen, y tener en el centro una especie de fogón o chimenea donde quemar ofrendas. Así que los templos de la sierra se caracterizan por ser plantas rectangulares con doble piso y fogón en el centro para la quema de ofrendas. Mientras que en la costa aparece otro tipo de arquitectura. Aparecen las pirámides escalonadas, también llamadas pirámides truncas. Surgen las plataformas elevadas, en su parte superior se construyen los recintos. Aparecen los patios circulares hundidos. Los patios circulares hundidos. También con fogones, para quemar ofrendas. Muy bien. Esas son las diferencias arquitectónicas en la sierra y en la costa. Ahora hablaremos de los sitios más representativos del arcaico superior. En el arcaico superior, en la costa norte, lo que actualmente es La Libertad, aparece una aldea compleja llamada Huacaprieta. La aldea de Huacaprieta se caracteriza por haber elaborado los diseños textiles más antiguos con algodón, dando origen a la tradición textil en los Andes. Este es el textil más famoso de Huacaprieta. Se representa un cóndor de forma geometrizada y en la parte del centro tiene una serpiente enroscada. Este diseño textil se llama el cóndor de Huacaprieta. El cóndor de Huacaprieta es uno de los más antiguos diseños del mundo andino. Huacaprieta también elaboró una forma de vasija ceremonial. Un alumno me dice, profe, ¿vasija? ¿Por qué? Si en este periodo no hay cerámica. Por si acaso, no estoy hablando de alfarería, ¿eh? Estas vasijas estaban hechas no de arcilla, sino de mate, que es la cáscara de las calabazas. A las calabazas, básicamente a su cáscara, se le llama el mate. Muy bien, ahí tenemos, hijo mío, este mate que ha sido tallado. Utilizando un punzón o buril, comienzas a dibujar los diseños de decoración. En este caso, tenemos un diseño que representa la forma de un felino geometrizado. Muy bien, ese es el famoso mate Huacaprieta, los mates tallados. Ya está. Es un sitio que pertenece al arcaico superior. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí todo está claro? Si tú escuchas mate tallado y los primeros tejidos con algodón pertenecen a la aldea de Huacaprieta, no olvidar eso. Ahora pasamos a un sitio arqueológico más famoso, Cotox. Cotox es un sitio arqueológico que se encuentra en Huánuco. Ahí se encuentra un famoso templo conocido como el Templo de las Manos Cruzadas. Acá está su reconstrucción. Este es el Templo de las Manos Cruzadas y en realidad este templo tiene 3 edificios. El de aquí es el Templo Blanco, el Templo de Nichitos y el de aquí se llama el Templo de las Manos Cruzadas. Este edificio le da nombre a todo el recinto. El Templo de las Manos Cruzadas, hijo mío, tiene en una de sus paredes una escultura de terracota, una escultura de arcilla y barro fresco, terracota, que representa 2 brazos entrelazados. Muchos arqueólogos han debatido qué representan estos brazos entrelazados, y según muchas teorías representa una concepción andina llamada la dualidad. Profesor, ¿qué es la dualidad? Es una concepción andina que cree que todo lo existente nace de la unión de fuerzas opuestas y complementarias, como lo femenino y lo masculino, el día y la noche, el bien y el mal, la dualidad. En el mundo andino todas las comunidades se parten en 2, una parte alta y una parte baja. Hurin Hanan es un ejemplo de ello. Y cada parte tiene su propia autoridad.
Así que en el mundo andino casi todo se divide en dos, sobre todo las comunidades, el gobierno de los pueblos, probablemente hay dos gobernantes. Y esto está basado en un principio ideológico llamado la dualidad, cuya primera manifestación sería el templo de las manos cruzadas de Huaca Prieta. ¿Se entendió ese concepto, chicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Verifiquen si se va entendiendo. Verifiquen si se va comprendiendo, por favor. El concepto de dualidad expresado en el templo de las manos cruzadas. Gracias, Sofía. Gracias, Ángela. Debes saber de que la zona que tiene la mayor concentración de templos es esta área que está aquí. Se llama área norcentral. La área norcentral del Perú es la área que tiene la mayor concentración de templos. Está ahí. Y dentro de esa área será en Lima, el Valle de Supe, donde se concentra la mayor cantidad de asentamientos ceremoniales del Arcaico Superior. En el Valle de Supe se han encontrado hasta 20 asentamientos, los más estudiados son dos, uno en la costa y uno en la zona central del valle. El que está en la costa se llama el áspero, y el que está en la zona central del valle, en la zona agrícola, se conoce como Caral, que está aquí representado. Caral se encuentra en el Valle de Supe, pero en la zona central, en la zona agrícola, mientras que el áspero se encuentra pues en el litoral. El áspero es un centro pesquero, donde se procesaba básicamente la anchoveta, ahí se salaba la anchoveta, también se extraía machas, cangrejos, crustáceos, moluscos, que eran la materia prima para hacer, por ejemplo, cuentas de collar, para hacer dijes pendientes. Ahí se procesaban los recursos del litoral. En el áspero hay 6 edificios y 3 son los más famosos. Huaca Alta, Huaca de los ídolos y Huaca de los sacrificios. Huaca Alta es el edificio más grande donde se encontró una ofrenda gigante compuesta por cráneos y vértebras de ballena. Los cráneos y las vértebras de ballena están tallados, tienen una serie de dibujos, signos ondulantes, hechos por el hombre. Es un tipo de ofrenda que se colocaba en los templos para inaugurar la construcción de una nueva estructura. Cuando tú querías que un templo dure por mucho tiempo, se hacía un sacrificio, humano o animal. Normalmente es humano. En el caso de Huaca Alta, se colocaron vértebras de cachalote, talladas con algunos diseños ondulantes, como una especie de sacrificio al templo para que dure más tiempo, para que perdure en el tiempo. Huaca Alta, recuerda, las ofrendas compuestas por vértebras y cráneos de cachalote. En el caso de Huaca de los ídolos, se han encontrado en esta huaca una famosa figura de arcilla de barro no cocido, una figura de arcilla de barro, una figura de barro, ¿eh? Una figura de barro no cocido. Esta figura representa un personaje sentado, y se han encontrado no solamente una, sino dos de estas imágenes. De nombre, Huaca de los ídolos, por esta figura de barro no cocido que representa un personaje sentado. Muy bien. Huaca de los sacrificios es otro de los famosos centros ceremoniales del áspero. En ella se han encontrado 5 sacrificios humanos, 5, de un hombre mayor de 40 y picos, de 2 infantes y 2 neonatos, es decir, 2 recién nacidos. Los neonatos han sido encontrados envueltos en una especie de canasta vegetal llamada chicra. Como te mencioné, estos restos o sacrificios humanos son colocados en los edificios para que estos perduren por más tiempo. Es un tipo de sacrificio a la estructura. Ya está. Ese es el áspero. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Centro pesquero, donde se procesaba básicamente productos del litoral y tiene estas 3 grandes edificaciones. ¿Se entendió, chicos, lo del áspero? Por favor, verifiquen. Verifiquen. Excelente, Nicole.
¿Quién más entendió, por favor? Excelente, Ángela. Caral es el centro ceremonial más grande del Arcaico Superior. Se encuentra en la parte central del valle, en una zona muy productiva llamada el Bolsón Fértil. Caral es un centro ceremonial que tiene más de 32 edificios. Fue estudiado por Max Uhle en el siglo XIX, pero Max Uhle no le interesó Caral porque no encontró cerámica, así que se abocó más a estudiar a Nazca y a Moche. Caral fue ignorada por mucho tiempo hasta que la profesora Ruth Chadi, sanmarquina, hace una investigación en la década de los 90 y encuentra una de estas chicras o canastas vegetales. Lo de aquí, pues, encuentra una de estas chicras. Lo lleva al laboratorio, carbono 14, y el resultado fue impresionante. 3.500 años antes de Cristo. Antes de eso, se creía que Caral era contemporánea a Moche y a Nazca, pero el descubrimiento de Chadi permitió datar esta edificación, este centro ceremonial, en el 3500 antes de Cristo, o sea, tan antiguo como Egipto y Mesopotamia. Cuando los sumerios construían la ciudad de Uruk en Mesopotamia, y cuando en Egipto se construía la primera pirámide, la de Saqqara, en los Andes surgía Caral. Eso la coloca entre las primeras civilizaciones del mundo y la más antigua de América. Es un centro ceremonial con un alto grado de planificación. No se nota en imagen, pero Caral tenía plazas rectangulares y algunas calles rectas. Por su alto nivel de planificación, Ruth Chadi propone que sea considerada la primera ciudad, el primer centro urbano en los Andes. Esa es la propuesta de Ruth Chadi. Muchos autores no lo aceptan y dicen que Caral no cumple con las características de ciudad, sino que es un centro urbano, es un centro ceremonial complejo. Ruth Chadi sostiene que Caral viene a ser un estado pristino, un estado en formación, un estado teocrático gobernado por un gran sacerdote, por un gran jefe, por un gran curaca, un gran señor del valle. A ese señor del valle, con funciones sacerdotales, se le llama uno, era gobernado por un uno, un gran señor del valle, que era básicamente un especialista en astronomía. Es así que Caral era gobernada por una teocracia y así de evidencia el predominio de las estructuras ceremoniales. Caral tiene conjuntos residenciales donde habitaba la élite y tiene barrios para gente de menores recursos. La base de la economía de Caral era la agricultura, fíjate por favor, la fertilidad del valle, acá está el río Supe, y muchas zonas cultivables alrededor del centro ceremonial. Sin embargo, también se han encontrado muchos productos del litoral, mucha macha, cangrejo, mucha piel de lobo marino y se ha encontrado bastante anchoveta. Pero si Caral está bastante lejos de la zona del litoral, tenía una economía agrícola, pesquera, complementada por el comercio. A través del comercio, el áspero abastecía de productos agrícolas, de productos pesqueros a Caral, y Caral en cambio le enviaba productos agrícolas como los mates, el algodón, el camote, la lúcuma, la palta, etc. Así que Caral tenía una economía agrícola pesquera complementada a través del intercambio. Caral formaba parte de una red comercial gigante. En Caral se han encontrado, hijo mío, plumas de ave amazónica, pieles de mono aullador, algunas caracolas, también de origen amazónico, y algunas plantas de la selva. Lo que significa de que estos recursos llegaban hasta Caral a través de una enorme red de intercambio que se extendía hasta la Amazonía. En Caral también se ha encontrado este famoso molusco de color rojizo oscuro llamado el muyu, también conocido como el Spondylus. Este molusco solamente se reproduce en aguas cálidas, básicamente en las costas de Ecuador. La presencia de este molusco implica que los pueblos del áspero, dedicados a la navegación, avanzaban con sus balsas hasta esta zona para abastecerse de este recurso. El muyu es utilizado en ceremonias como ofrendas para los dioses. Es llamado el manjar de los dioses, alimento para los dioses andinos.
Así que Caral formó parte de una enorme red comercial que conectaba tres zonas lejanas: Ecuador con la costa central, el Valle del Supe con la Amazonía. ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen, verifiquen. Verifiquen si se está entendiendo la economía de Caral. Verifiquen, por favor. Muy bien, Geraldine. Muy bien, Sofía. Excelente. Debes saber de que en uno de sus edificios, llamada la Pirámide Mayor, aquí está este edificio, fíjate, ¿dónde está? Aquí, en la Pirámide Mayor, aquí, que es el edificio más grande, se ha encontrado el sacrificio de un hombre, de un adulto mayor, enterrado en la estructura, como una ofrenda al templo. Se han encontrado estas figuras de barro sin coser. Estas figuras parece que funcionaban como algunos ídolos religiosos. Se ha encontrado un conjunto musical compuesto por flautas transversas hechas con hueso de pelícano, algunas cornetas, se han encontrado sonajeros, tambores, se han encontrado quenas, lo que significa que en las grandes ceremonias religiosas de Caral la música tenía un rol trascendental. Adivina para qué sirve esta caracola. ¿Quién sabe para qué sirven estas caracolas amazónicas? Estas caracolas se consumían, se lamían. Estas caracolas consumían plantas alucinógenas en la selva. En la selva consumían planta alucinógena y estas caracolas se lamían o servían para ser consumidas y te permitían ingresar en estado de conciencia alterada. Los sacerdotes consumían estas caracolas para drogarse y poder ingresar al mundo espiritual. ¿Eh? Bien chévere. Muy bien. Si te das cuenta, estas flautas están decoradas con detalles de un mono aullador, un animal de la Amazonía, lo que habla de los contactos con Caral con la región de la selva. Se ha encontrado también el más antiguo quipu. Este quipu es el más antiguo del mundo andino, lo cual verificaría que Caral tenía un sistema para registrar la tributación. Y si Caral registra la tributación a través de los quipus, es un estado que cobraba pues impuestos a la población. Ya está. Esos son los objetos más importantes de Caral. Todos los templos tenían una chimenea, y si tú tuvieses tu máquina del tiempo, irías a Caral y verías los templos repletos de chimeneas humeando constantemente. Por eso se dice que su religión se basaba en el culto al fuego sagrado, en el culto al fuego sagrado. Eso es Caral, la sociedad más avanzada del arcaico superior, chicos. Listo. ¿Se entendió? ¿Qué tal? Ingresamos al último tema. Con ese tema final acabamos la clase. ¿Se está entendiendo? ¿Está todo claro, chicos? Pregunto. Excelente, Kiara. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para ingresar a nuestro último tema, respiramos para nuestro último tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, prendan su audio de cualquier tema, hablamos nomás. Si no, seguimos, seguimos. Ya está. Seguimos entonces. Hablemos de las teorías sobre el origen de la civilización andina. ¿Qué es una civilización? Empecemos por ahí. Llamamos civilización a una alta cultura, a una sociedad bastante compleja. Para ser una alta cultura o sociedad avanzada, tienes que tener un Estado. Sin Estado no hay civilización. ¿Qué es un Estado? Es un gobierno organizado. Es un gobierno organizado a través de instituciones. Las instituciones de gobierno configuran lo que llamamos un Estado. Para hacer civilización debes tener Estado y debes tener arquitectura monumental, grandes edificaciones. Otro requisito para hacer civilización en los Andes es tener jerarquía social, es decir, ser una sociedad diferenciada. Y un requisito importante es tener cerámica, es decir, alfarería. Caral cumple con todos los requisitos, con excepto uno. Caral no tiene cerámica. Caral es del arcaico superior, es del precerámico, no tiene cerámica. Por eso que para muchos especialistas, Caral sientan las bases
de la civilización andina. Sienta las bases de la civilización andina, pero no llega a ser una alta cultura, porque no tiene cerámica ni trabajo de los metales. No llega a ser una alta cultura todavía. Muy bien. Sienta las bases de la civilización, pero no llega a ser una alta cultura. Ya está, porque le falta cerámica y trabajo de los metales. ¿Cómo surgió la civilización andina? Comenzó un debate a inicios del siglo XX. La civilización se formó en nuestro territorio, por lo tanto tiene un origen nacional, o la civilización se formó fuera de nuestro territorio. Si la civilización se formó en un territorio externo y por lo tanto tiene un origen foráneo, así que no se sabe dónde nació la civilización, si tiene origen nacional o foráneo. Y una de las primeras respuestas la da un profesor alemán llamado Max Uhle. Según Max Uhle, por si acaso, Max Uhle descubrió Nazca y Moche. Según Max Uhle, alemán, la civilización andina tiene un origen foráneo. La civilización fue introducida por una migración que vino de afuera, específicamente de los mayas. Los mayas serían el primer foco civilizatorio de América, según Max Uhle, y a través de un proceso migratorio, los mayas, buenos en la navegación, llegan hasta la costa peruana, entrando en contactos con los pobladores primitivos del litoral e introduciendo sus elementos civilizatorios a los Andes. Gracias a la influencia maya, dice Uhle, nacieron los primeros estados en el Perú, los primeros estados andinos, que él denominó Proto-Chimú y Proto-Nazca. Ya está. Según la propuesta de Max Uhle, la civilización se fue adentrando de la costa a los Andes, hacia los Andes, dando origen a Tiahuanaco y finalmente surgiendo los incas. ¿Cuáles son las pruebas para demostrar, hijo mío, de que la civilización andina tiene este origen foráneo y que hunde sus raíces en la migración maya? Según Max Uhle, la primera prueba sería la similitud arquitectónica. Tanto andinos como mesoamericanos tienen estructuras piramidales, pirámides truncas. Primera prueba. Segunda prueba, la presencia de un cultivo mexicano en el Perú, el maíz. El maíz se domesticó por primera vez en Mesoamérica y si llegó a los Andes fue a través de un proceso migratorio obligatoriamente, en la presencia del maíz. Siguiente prueba, similitudes lingüísticas. Hay algunas palabras mayenses muy similares a las lenguas de la costa norte. En la costa norte se habla una lengua llamada el muchic, y el muchic combina el XL en su idioma. Esta presencia de combinación silábica XL es única en el muchic y en las lenguas mayenses. Así que posiblemente hay una fuerte influencia de las lenguas mayenses sobre el muchic, que es una lengua de la costa norte. Además, se habla de una prueba más, la leyenda de Nailam. Nailam es un famoso personaje, es un fundador de una cultura andina llamada Sicán. Nailam es el fundador de la cultura Sicán o Lambayeque, y según las leyendas él vino del mar, vino con su séquito e introdujo la civilización al valle de Lambayeque. Según Max Uhle, la leyenda de Nailam narra en forma de mito un hecho histórico, la presencia maya en nuestro litoral. Sí, Nailam sería un personaje maya que llegó a la libertad. Y este hecho histórico es relatado en los Andes en forma de leyenda. Ya está. Se entendió la teoría inmigracionista sobre el origen de la civilización andina, chicos. Nuestra civilización andina nace a partir de una migración maya. ¿Se entendió la propuesta? Verifiquen. Gracias, chicos. Muy bien. Chicos, ¿puedo subir el nivel o ahí nomás? Tú dirás. Tú dirás. ¿Subo el level o allá? Subo, ¿eh? Prepárate para esta idea compleja. En arqueología se llama difusionismo a la propuesta de que existen focos civilizatorios.
Estos focos civilizatorios son zonas de progreso donde se desarrollan nuevas tecnologías y que esas se propagan a través de procesos migratorios. Según Max Uhle, el foco civilizatorio en América sería Mesoamérica. Acá surgen las tecnologías y el progreso y este se propagó a través de una migración. A eso se le llama difusionismo cultural. Así que voy a escribirlo. Max Uhle se caracteriza por proponer el difusionismo. La existencia de focos civilizatorios donde surgen grandes avances tecnológicos y culturales y que estos se propagan a través de procesos migratorios. Así que Max Uhle sería un representante del difusionismo cultural. Listo. Esa fue pregunta de San Marcos y pocos alumnos la respondieron. Esa pregunta vino en el último examen y pocos alumnos la respondieron. Vamos a la teoría autoctonista planteada por Tello. Tello es el padre de la arqueología peruana. Descubrió Chavín. Cuando Tello descubre Chavín, él hizo notar que Chavín era más antigua que cualquiera de los estados conocidos hasta ese momento. Hasta ese momento, las culturas más antiguas del Perú eran Moche y Nazca, pero Tello, al descubrir Chavín, sostuvo que esta es más antigua que Moche y Nazca y la llamó la cultura matriz. Para Tello, Chavín era la cultura matriz, la primera alta cultura del Perú. Cuando Tello analizó Chavín, no encontró ningún elemento maya. Para Tello, los mayas no tuvieron ningún tipo de influencia en Chavín, al contrario. Chavín tenía muchos indicios de elementos amazónicos y desarrolló su teoría de que la civilización andina hunde sus raíces no en una migración maya, sino hunde sus raíces en el oriente amazónico peruano. Que Chavín tendría su origen en las tribus amazónicas, específicamente en una tribu llamada los Arawaks. En la tribu Arawaks, aquí está, ¿dónde estás? Bueno, no dice aquí, en la tribu Arawak. Debes saber que, esto es importante, la tribu Arawaks migró de la Amazonía hasta la zona de Ancash, Callejón de Conchucos, y dio origen a Chavín. ¿Cuáles serían las pruebas? Los templos Chavín que tienen forma de U o forma de herradura siempre apuntan hacia el oriente amazónico, apuntan hacia la selva, su lugar de origen, según Tello. Segunda prueba, en Chavín se han encontrado muchas plantas amazónicas como la yuca y maní, el ají. Además, según Tello, los dioses Chavín suelen ser animales amazónicos, básicamente el jaguar, el caimán y la serpiente. ¿Cómo es posible que una cultura andina tenga un dios caimán y dios jaguar si estos animales no son propios del entorno de la sierra? Así que el origen de Chavín debe estar en la Amazonía. Esa fue la propuesta de Tello. Listo. Tello consideró de que la cultura arawaks se fue adaptando al medio ambiente, transformando sus patrones culturales y evolucionando hasta convertirse en una sociedad avanzada llamada Chavín. Esta propuesta de Tello es completamente distinta a la propuesta de Uhle. Uhle es difusionista, Tello es evolucionista. Según el evolucionismo cultural, una sociedad va adaptando sus patrones culturales al medio ambiente y ésta se va transformando hasta convertirse en una sociedad compleja, en una civilización. Tello propone que eso fue lo que pasó con la cultura arawaks. Así que el origen de la cultura andina es completamente independiente de la influencia maya. Nuestra sociedad se formó a partir de elementos propios y autóctonos. Por eso el nombre de su teoría, teoría autoctonista, el origen nacional de nuestra civilización. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Muy bien, Kiarita, muy bien, Sofía, muy bien, Ángela. Sin embargo, surge otra teoría, la teoría aloctonista, que en realidad es una variante del inmigracionismo. Es una variante del inmigracionismo y también sostiene el origen foráneo de nuestra civilización.
fue planteado por Federico Kaufmann, y Kaufmann sostenía que le parecía imposible que una cultura primitiva como los arawaks diesen origen a una alta cultura como Chavín sin desarrollar una etapa intermedia. Así que lo de Tello le parecía a Kaufmann purito chauvinismo, purito nacionalismo. Así que para Kaufmann debíamos sacar las ideas nacionalistas de la arqueología y él buscó una sociedad intermedia que explique el origen de Chavín. Y esa sociedad de evolución intermedia la encontró en Ecuador. En Ecuador surge una cultura, una tribu avanzada llamada la tribu Arawaks. La tribu Valdivia, Lapsus Brutus. Esta tribu se desarrolló en Ecuador, provincia de Guayas. Esta tribu tiene por mérito ser la primera en desarrollar cerámica, ser la primera en tener cerámica. Y según Kaufmann, esta tribu introduciría sus elementos culturales a la zona andina peruana y también la introduciría a la zona mesoamericana. Eso explicaría por qué los mesoamericanos y los andinos nos parecemos tantos, porque descendemos de un ancestro común que vendría a ser Valdivia, Valdivia de Ecuador. ¿Cómo era la cerámica Valdivia? Ellos decoraban su cerámica con diseños de rostros humanos y felinos geometrizados. Y ese tipo de diseño se ha encontrado en los famosos mates Huacaprieta. Si tú recuerdas, el mate Huacaprieta, que aquí está representado, tiene estos diseños de felinos geometrizados, y esos mismos diseños son los que están presentes en la cerámica Valdivia. Esa sería la prueba de la influencia Valdivia en nuestro territorio. Así que según la teoría aloctonista, el origen de la civilización andina se encuentra fuera de nuestro territorio, en lo que actualmente es Ecuador, en la tribu Valdivia, que ellos tuvieron influencia tanto en el territorio peruano como mesoamericano, y eso explicaría las similitudes entre andinos y centroamericanos. Ya está. Esta es la teoría aloctonista, que también sostiene el origen foráneo de la civilización. Listo, chicos. Sin embargo, hoy en día la teoría moderna es planteada por Ruth Chavin. Y la teoría moderna sostiene que Caral sienta las bases de la civilización andina, pero la civilización andina también recibe elementos externos. Es indudable de que el maíz vino de México y que la cerámica vino de Valdivia. Así que la base de nuestra civilización andina se formó en nuestros territorios, en nuestro territorio, pero su evolución se complementó con aportes externos. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen. Verifiquen. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Claro que sí, Estelita, con mucho gusto. La teoría actual sostiene que la base de nuestra civilización es Caral, que Caral desarrolló por su propia cuenta arquitectura monumental, por su propia cuenta Caral desarrolló grandes avances como la agricultura. Sin embargo, hubieron elementos que indudablemente vienen de fuera, como el maíz, que viene de México, y la cerámica, que fue introducida al Perú por Valdivia. Así que esta es la propuesta actual, la de Ruth Schall, que sostiene que Caral es la base de la civilización andina y que este proceso civilizatorio se complementó con aportes culturales que vienen de afuera, como la cerámica y el maíz. Ahora sí, ¿se entendió, Estelita? ¿Se entendió? Listo. Chicos, ahora sí se acabó la clase. Vamos a responder nuestras preguntitas. Todos, por favor, con su separata para responder nuestras preguntitas.
A ver, estoy abriendo el Word. Hasta que se abre. Un ratito, por favor. Hasta que se demora la apertura del Word. Lo que ha pasado es que el archivo lo han pasado en Word 2010. Silencio, Snooki. Ahora vamos a iniciar. Bueno, no importa, acá tengo las preguntas. Ya la abrió. A ver, voy a compartir el material para que todos ustedes vean, ¿ya? Ya chicos, ¿pueden ver? Pregunto. Vamos a ponerle modo lectura. Ah, y así nomás. Pueden ver el material, ¿no? Ya Sí, vamos. profesor. Esta es la primera pregunta. Dice, dado que Asia y Norteamérica estuvieron conectadas por una masa terrestre llamada Beringia durante la última era de hielo y que los primeros americanos parecían ser cazadores móviles de animales grandes, es fácil concluir que habían seguido a los mamuts y otras presas desde Asia, a lo largo de Beringia, y luego hacia el sur, por un corredor abierto entre dos capas masivas de hielo canadiense. Ya que no había evidencia convincente de ocupación humana anterior a los cazadores Clovis, surgió una nueva ortodoxia. Ellos habían sido los nuevos pobladores americanos. Señale lo correcto con respecto a la teoría mencionada en el fragmento. A ver, las bandas primitivas cruzaron de un continente a otro por un puente de hielo, producto de la glaciación. No se habla de un puente de hielo, sino de un puente terrestre, producto de la eustasia glacial. El puente de hielo ha sido completamente desechado, un puente terrestre, producto de la desecación de esa parte del mar. La destreza en el uso de las balsas permitió llegar a las costas americanas del Pacífico. Bueno, los primeros pobladores no llegaron con balsas, sino a través del puente de Bering. La proximidad de los continentes es una evidencia geográfica que sustenta la teoría. Esa es la clave. Muy sencilla la pregunta 1B. 1B. ¿Se entendió, no? 1B. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta. 2. El poblamiento del territorio peruano andino fue un largo proceso dividido en tres fases: lítico, arcaico inferior y arcaico superior. La imagen nos muestra un proyectil y una forma de entierro correspondiente a los grupos humanos ya. Esta punta foliácea le pertenece a Euricocha, es del periodo lítico. Estos restos humanos pertenecen a Paiján, el más antiguo resto humano de nuestro territorio, ambas son del periodo lítico. A ver qué dice aquí, sin que vean. A ver, que estos grupos del lítico iniciaron la horticultura, no, pues la horticultura no es del lítico. ¿Conocieron la producción de alimentos? No, pues la producción de alimentos no es del lítico. ¿Vivieron en bandas de cazadores y recolectores? Esa es la clave. Así que 2 la clave C. 2 la clave C. Pasamos a la pregunta número 3. Dice, según la periodización de John Rowe, el horizonte medio es una etapa del periodo de las altas culturas que se caracteriza por la expansión en el área de las civilizaciones Wari y Tiahuanaco. El criterio de clasificación, también regalado según John Rowe. ¿Cuál es su criterio de clasificación? La cerámica, la presencia de alfarería. La clave sería, acá está, dedo, 3 es dedo. Escribamos, 3 dedos. Vamos a la pregunta 4. El sitio arqueológico de Caral es uno de los más importantes del periodo arcaico superior, considerado como el centro ceremonial más antiguo de América. En el sitio se hallaron instrumentos musicales, tejidos sin diseño y figuras antropomorfas de barro crudo. Señala el elemento o característica que corresponde a su tradición arquitectónica.
Recinto rectangular de 2 niveles, eso de la sierra. Fogones, conducto de ventilación, siempre las chimeneas. Dice, ¿no? Terrazas escalonadas y recintos con fogones, este está mejor todavía. Esta menciona 2 características: terrazas escalonadas, pirámides con fogones, está mejor todavía. Construcciones líticas adornadas, no. La clave es casa, 4 casas, 4 casas. Muy bien. Y 5, considerando las teorías sobre el origen de las altas culturas o civilizaciones andinas en los Andes, establezca la relación correcta con sus propuestas correspondientes. Teoría inmigracionista del arribo de los mayas, 1B. Teoría autoctonista, Chavín, cultura matriz, 2C. Y teoría loctonista, Ecuador, Valdivia, el punto de irradiación cultural. Está muy fácil, ¿eh? Son preguntas muy simplonas. La clave sería beso. 5 veces. Chicos, esa fue toda la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Listo, esto acaba a la 1:05, dicen. Yo pensé que acababa a la 1. Pregunto, chicos, antes de irnos, ¿alguna pregunta para poder hablar nuestros últimos 5 minutos? ¿Alguna pregunta más antes de irme? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Pregunto yo, para poder retirarnos tranquilos. Ya, muy bien, Camilita. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Alguna duda, interrogante, algún comentario sobre cualquier otra cosa? Todo bien, dice Marianita. Ok. Bueno, yo pensaba que la clase acababa a la 1. Había planeado para esto. Bueno, tenemos 5 minutos de más. ¿Eh? Ya, entonces, chicos, podemos utilizar estos 5 minutos de más para poder hacer una especie de ideas claves sobre lo último que mencioné. Hagamos una práctica tipo examen de admisión de la última parte. Las claves, es que las claves, Yamilé, no están en la PPT, pero te puedo dar las claves. 1B, 2C, 3D, 4C y 5D. Esas son las claves, estimada Yamile. Muy bien. A ver, ¿qué preguntas han venido con respecto al examen de admisión de esta? Una pregunta clásica, examen, fue, si te dicen, los mates tallados, y siempre coloca la imagen de los mates tallados, y el diseño textil del cóndor geometrizado, ¿pertenecen a qué tribu? Si te dicen los mates tallados y el cóndor geometrizado, ¿pertenecen a qué famosa sociedad? ¿Qué responderías tú? ¿Qué responderías tú? Muy bien, Germán, Huacaprieta, excelente. Pregunta clásica. Otra pregunta que he hecho la pre y siempre he visto es, ¿la teocracia, la jerarquía social y los centros ceremoniales pertenecen a qué periodo de la comunidad primitiva andina? Teocracia, centros ceremoniales y la arcaico superior. Clásica, eso viene. A ver si respondes esta. Esta ha sido otra pregunta de la pre. Colocas una imagen de una aldea como Chilca o Santo Domingo y te dicen, analizando esta aldea, ¿qué tipo de economía tendrían? Yo te pongo las claves: depredatoria, economía agropecuaria, agricultura intensiva, economía mixta. ¿Qué tipo de economía tendría una aldea? ¿Qué marcarías tú? Mixta, muy bien. También ha sido pregunta de la pre. Bueno. A ver, ¿qué otra pregunta ha venido en la pre con respecto a lo que hemos visto? Ah, esta pregunta ha sido chévere, ¿eh? La pregunta hablaba acerca de Junín,
de cómo los cazadores seleccionaban hembras preñadas para luego terminar su gestación en cautiverio. Y la pregunta decía al final, después del texto, ¿qué dio origen a la domesticación de animales? A ver quién responde eso. ¿Qué dio origen o qué actividad origina la domesticación de animales? ¿Quién responde esa? Que es más difícil, ¿eh? Excelente, Nicola, cacería selectiva, lo máximo. Ya que están tan poderosos, les voy a hacer una pregunta tipo, también, a ver, se coloca una imagen de Caral, con sus grandes templos, y decía, en base a la imagen presentada, estas son las grandes estructuras ceremoniales de Caral, en base a lo visto, indique usted qué forma de gobierno y qué economía tendría. Si tiene grandes templos, ¿qué forma de gobierno sería, chicos? Teocracia. Y si tiene grandes estructuras ceremoniales, si tiene arquitectura monumental, ¿qué tipo de economía debe tener? ¿Qué tipo de economía debe tener? La respuesta sería, muy bien, economía productiva agropecuaria. Agropecuaria. Correcto. A ver, respondan esto. ¿Qué famoso centro pesquero del Arcaico Superior, ubicado en el Valle de Supe, abastecía de Caral con productos del litoral? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué famoso centro pesquero del Arcaico Superior, ubicada en el Valle de Supe, abastecería a Caral con productos del litoral? ¿Qué respondería? Ahí está más difícil, ¿eh? La respuesta, muy bien, Alexander, el áspero, lo máximo, chicos, ¿eh? Lo máximo. A ver esta. La leyenda de Nailán es un argumento utilizado por una teoría sobre el origen de la civilización andina. ¿De qué teoría estamos hablando? ¿Quién responde esa? Lo máximo. A ver, aquí te fregué. Según Max Ulle, el foco civilizatorio que origina la cultura andina es el territorio mayense, ¿no? El territorio maya. ¿Cómo se llama esta propuesta arqueológica? De propagación de la civilización a través de viajes migratorios. Esa fue la pregunta que vino en San Marcos, ¿eh? ¿Cómo se llama esa propuesta en arqueología? A ver, ¿quién responde esa pregunta que ya es más difícil? Ojalá alguien pueda, ¿eh? ¿Cómo se llama en arqueología a la propuesta de que los grandes avances civilizatorios se propagan de un foco a otras regiones a través de procesos migratorios? Excelente, lo máximo, ya esta gente está lista, ya ustedes están listos, chicos, ustedes están listos. A ver, según la teoría aloctonista, el foco de irradiación cultural sería Valdivia. Por lo tanto, la teoría aloctonista cree en el origen nacional o foráneo de nuestra civilización. Nacional o foráneo. Foráneo, porque Valdivia está en Ecuador. Chicos, ustedes están listos, ustedes están listos, están listos. Listo, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo. Espero que la clase haya sido de utilidad para ustedes. Un abrazo, nos estamos viendo, ¿eh? Se me cuidan, se me cuidan. Gracias por todo. Nos vemos.